La herida de rechazo vista desde los registros akáshicos como una verdad oculta. ¿Por qué sientes que no perteneces a ningún lado? Sentir que no perteneces es una de las experiencias más profundas y más dolorosas de la existencia humana. La idea esencial es que la herida de rechazo no nace únicamente de lo que viviste en esta vida, sino de memorias antiguas inscritas en los registros akáshicos, donde tu alma almacenó experiencias que marcaron su percepción de amor, pertenencia y vínculo. Cuando esta herida está activa, la persona vive desconectada de sí misma, de los otros y de la vida, creyendo que su presencia molesta, incomoda o sobra. Sin embargo, esta sensación no es un destino, es un mensaje espiritual que merece ser escuchado. En lo cotidiano, la herida de rechazo se manifiesta en gestos silenciosos: alejarte antes que te alejen, evitar expresar lo que sientes, minimizar tus necesidades o esconder tus emociones para no ser demasiado. La idea más importante es que la herida de rechazo te hace sentir invisible incluso cuando estás rodeada de gente, porque el alma aprendió a protegerse creando distancia para no volver a sentirse expulsada. Yo soy Elber Sánchez, maestro holístico, coach de vida, y te invito al día de hoy en este proceso maravilloso de entender un poco más sobre la herida de rechazo desde un enfoque de los registros akáshicos. Esta distancia emocional no es falta de amor, sino miedo a repetir una antigua ruptura que aún vibra dentro de ti. Desde la mirada akáshica, esta herida se origina en momentos donde tu alma sintió que no era bienvenida. Vidas pasadas donde fuiste apartada, linajes donde fuiste el diferente, la infancia donde no encontraste un espacio seguro o situaciones emocionales donde se rompió el vínculo con las figuras que debían sostenerte. La idea profunda es que tu alma no creó esta herida por debilidad, sino como una forma de aprender a reconocerse a sí misma más allá de la validación externa. El rechazo en lo humano es dolor, en lo espiritual es una invitación a recordar tu propio valor sin depender del otro. El propósito es claro: comprender, liberar y sanar esta herida desde la raíz. La idea esencial es que cuando miras tu rechazo con conciencia, la historia deja de repetirse y comienza a transformarse, porque ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la claridad interior. Sanar esta herida no se trata que los demás te acepten, sino de aceptar tú misma que eres digna de pertenecer a la vida tal como eres. Y mientras avanzamos en este viaje, es importante que comprendas e integres lo siguiente: no perteneces a ningún lugar porque el mundo te haya rechazado, sino porque tu alma está aprendiendo a recordar que el verdadero hogar siempre ha estado dentro de ti. La idea esencial es que la herida de rechazo es una memoria vibratoria del alma, donde quedó grabada la sensación de no ser bienvenida, reconocida o amada, creando un patrón energético de distanciamiento interior que se activa una y otra vez cuando percibes peligro afectivo. En el plano más profundo, esta herida convence al alma que su presencia es demasiado o insuficiente, y esa distorsión hace que interpretes cualquier gesto neutro como confirmación que estorbas o sobras, aunque en realidad solo estés proyectando un viejo dolor no atendido. La idea visible es que esta herida se manifiesta como dificultad para crear vínculos profundos, miedo a ser vista o tendencia a aislarte cuando te sientes vulnerable, creyendo que así te proteges de volver a experimentar la sensación de ser rechazada.
En la práctica, puedes sabotear relaciones sanas, retirarte sin explicar lo que sientes, callar tus necesidades o minimizar tus logros para no despertar en otros la posible crítica que tanto temes, construyendo así un muro entre tu corazón y el mundo. La idea de sanación es permitirte reconocer que esa sensación de no pertenencia no es tu identidad, sino una memoria que puede transformarse cuando eliges sostenerte emocionalmente con compasión, en lugar de abandonarte cada vez que sientes que no encajas. Sanar no implica negar el dolor, sino abrazarlo desde el lugar más adulto, consciente y amoroso, donde puedas decirte internamente, aunque me sienta rechazada, sigo estando conmigo, no me vuelvo a dejar sola. La idea central es que el rechazo no siempre comienza en esta vida, sino en experiencias akáshicas donde tu alma fue excluida por sus decisiones, creencias o naturaleza espiritual, dejando grabada la sensación de ser auténtico puede ser peligroso. Puede haber memorias de vidas donde fuiste apartada por pensar distinto, por amar diferente, por expresar tu verdad o por sostener una conexión espiritual que el entorno no comprendía. Y esa información queda registrada como una advertencia en tu campo energético. La idea evidente es que en lo cotidiano sientes este rechazo como inseguridad, hipersensibilidad o miedo a expresar tu autenticidad por temor a que otros no te comprendan, te juzguen o te ridiculicen. Entonces, te adaptas, te moldeas, te limitas, eliges mostrar solo una parte de ti y escondes lo más genuino, porque sin darte cuenta actúas desde el guión interno de si me muestro tal cual soy, me vuelven a expulsar. La liberación es reconocer que tu sensibilidad no es un defecto, sino una puerta para recuperar la autenticidad que callaste por miedo al juicio, permitiéndote hoy ser quien eres sin pedir perdón por existir. Cuando empiezas a validar internamente tu forma única de sentir, pensar y percibir el mundo, la herida deja de tener tanto poder y tu alma puede caminar con más firmeza hacia su verdad original. Profundamente, la herida de rechazo está ligada al linaje cuando un ancestro fue humillado, expulsado o deshonrado, dejando un eco de vergüenza y dolor que viaja a través de las generaciones hasta llegar a ti. Ese ancestro pudo haber sido apartado por decisiones amorosas, políticas, espirituales o personales. Y el sistema familiar tal vez lo silenció, lo juzgó o lo borró de la memoria, creando una fractura en el sentido de pertenencia del árbol. La idea actual es que repites esa herida cuando sientes que debes justificar tu existencia, tu valor o tu lugar en la familia para no ser excluida, como si estuvieras ocupando un sitio que no te corresponde. Puedes notarlo cuando dudas de tus logros, cuando minimizas tus necesidades, cuando sientes culpa por pensar distinto o cuando tienes miedo de tomar decisiones que se salen del molde familiar, porque temes ser rechazada como lo fue alguien antes que tú. La idea de equilibrio es honrar esa historia sin seguir cargando el dolor ajeno, permitiéndote ocupar tu lugar con dignidad y reconociendo que al pararte firme en tu vida, también le devuelves respeto a quien fue injustamente excluida. Desde este lugar puedes decirle internamente a ese ancestro, veo tu historia, la honro, pero el peso que llevaste termina contigo. Yo elijo un destino distinto sin dejar de reconocerte. Desde el punto de vista espiritual, es que el rechazo genera una desconexión interna, donde la persona deja de sentir parte de la vida y se acostumbra a sobrevivir desde el desapego emocional, como si estar demasiado presente fuera un riesgo. El alma
Para no sufrir, de nuevo, decide no involucrarse del todo, no abrirse del todo, no confiar del todo, creando una existencia en la que parece estar, pero por dentro se mantiene a distancia de casi todo. La idea humana es que esto se manifiesta en relaciones donde te sientes invisible, en amistades donde no te permiten ser tú o en trabajos donde sientes que tu voz no importa, reforzando la creencia interna que no tienes un lugar real. En el fondo, esa desconexión se convierte en una profecía que se cumple sola. Te alejas para protegerte y luego confirmas que no perteneces porque te sientes lejos de los demás, sin ver que fuiste tú quien debió desconectarse para sobrevivir emocionalmente. La idea para sanar es reconstruir la conexión contigo misma, reconociendo que la pertenencia comienza al permitirte existir sin pedir permiso y al elegir estar presente en tu propia vida antes de exigirle al mundo que te incluya. Cuando vuelves a tu centro, a tu cuerpo, a tu respiración y a tu voz interna, comienzas a ocupar espacio desde otro lugar y poco a poco atraes experiencias que reflejan esa nueva manera de estar. La idea esencial es que la herida de rechazo crea una identidad basada en la autoexclusión, donde la persona se retira antes de ser retirada, creyendo que así tiene el control sobre el posible abandono. En ese mecanismo, tu alma prefiere irse sola a sentir de nuevo la sensación desgarradora que alguien te expulse, y así se convence que huir es una forma de mantenerse a salvo, aunque en realidad siga perpetuando la soledad. La idea visible es que huyes cuando el vínculo se vuelve íntimo, evitas pedir ayuda o te convences fácilmente que no encajas con nadie, incluso en espacios donde sí podrías ser recibida. Puedes sabotear relaciones sanas, desconectarte cuando las cosas comienzan a ir bien o interpretar cualquier diferencia como señal que no eres para estar en ese lugar, manteniendo viva la narrativa interna de no pertenencia. Para liberarte, debes permitirte permanecer, sostener el vínculo y descubrir que tu presencia es tan válida como la de cualquier otra alma, incluso cuando sientes miedo o incomodidad. La verdadera sanación toma forma cuando eliges quedarte un poco más, abrir un poco más el corazón y comprobar por experiencia que no todos los caminos terminan de la misma manera que tu pasado. Espiritualmente hablando, la herida de rechazo afecta el plexo solar, debilitando la autoestima y la capacidad de sostener la propia luz sin culpa ni vergüenza. Este centro energético, ubicado en la zona del abdomen, está relacionado con tu poder personal, la autonomía y tu derecho a ser. Y cuando está herido, la persona siente que no tiene fuerza suficiente para defender su lugar en el mundo. La idea es que esto aparece como dudas constantes, autocrítica severa o miedo a destacar por temor a incomodar o despertar envidias, juicios o nuevas experiencias de rechazo. Entonces, te escondes detrás de perfiles bajos, te restas méritos, rechazas oportunidades o minimizas tus talentos, todo con tal de no llamar demasiado la atención y no arriesgas a ser juzgada o apartada. La idea de transformación es fortalecer tu identidad personal, recordando que tu luz no daña a nadie, ilumina caminos, y al permitirte brillar también das permiso silencioso a otros para hacerlo. Recuperar ese centro implica elegir pensamientos más amorosos hacia ti, cuidar tu cuerpo, honrar tus decisiones y permitirte ocupar el lugar que tu alma siempre supo que merecía. La idea profunda es que el rechazo también surge cuando el alma vivió encarnaciones donde su poder fue juzgado, perseguido o reprimido
dejando asociada la fuerza interior con peligro y soledad. Si alguna vez fuiste castigada por decir la verdad, por sanar, por liberar, por pensar distinto o por expresar tu espiritualidad, es posible que hoy tu alma tema volver a mostrarse con esa misma intensidad. La idea actual es que eso se expresa como reducción de tu fuerza interior, miedo a hablar claro, a poner límites o incluso renuncia anticipada a tu potencial para no sobresalir demasiado ni atraer rechazos. Te conformas con menos de lo que podrías elegir. Eliges lugares pequeños, trabajos que no reflejan tu verdadera capacidad o vínculos donde escondes o encoges tu esencia para que otros no se sientan amenazados por tu presencia. Sanar es recuperar tu voz interior y permitirte existir sin esconder tus dones, entendiendo que esta vez no sientes ni vienes a ser castigada, sino a usar tu poder con conciencia y amor y responsabilidad. Cada vez que te atreves a expresar tu verdad con respeto, reescribes el contrato energético que un día asoció tu poder con el rechazo. En lo esencial, la herida de rechazo se activa con fuerza cuando el niño interior no recibió la mirada emocional necesaria para sentirse segura, valiosa y bienvenida en el mundo. No se trata solo de hechos concretos, sino de percepciones. El niño, que no se sintió visto, atendido o comprendido, concluyó que el problema era él o ella, y no las circunstancias o la incapacidad emocional de los adultos. La idea visible es que el adulto que surge de allí busca aprobación, teme equivocarse, se exige de más o se pierde intentando encajar en los deseos de otros, con tal de no volver a sentir que estorba. Puedes notar esto cuando te adaptas demasiado, cuando te cuesta decir no, cuando te paraliza el error o cuando te angustia la idea de decepcionar a alguien, incluso a costa de traicionarte a ti misma. La idea transformadora es convertirte tú misma en la figura que te contenga emocionalmente, brindándote la validación que antes faltó y diciéndote con actos concretos: te veo, te acepto y estoy contigo aunque otros no lo estén. Así, poco a poco, el niño interior deja de buscar afuera una mirada que ya comienza a encontrar dentro de tu propia conciencia adulta. Espiritualmente, es que tu alma eligió esta herida para aprender a amarse sin condiciones externas, recordando que su valor no depende de la aceptación de nadie. En un nivel más elevado, la experiencia del rechazo te empuja hacia una independencia afectiva más madura, donde el amor propio se convierte en el verdadero centro de tu sentido de pertenencia. La idea actual es que esta herida se activa en momentos donde no recibes respuesta, apoyo o reconocimiento del entorno, despertando la sensación que vuelves a ser ignorada, desplazada o invisibilizada. En esos momentos, tu mente corre al pasado, reactiva memorias antiguas y te hace creer que estás viviendo lo mismo otra vez, creando en realidad una idea totalmente diferente de tu verdadera realidad. Ahora tienes más recursos para afrontar. Así que sanar es comprender que la ausencia del otro no define tu valor. Solo te invita a escucharte más profundamente y a reconectar con el lugar interno desde donde siempre fuiste suficiente. Cada vez que eliges tratarte con amor, justo cuando te sientes rechazada, comienzas a cortar el vínculo entre rechazo y falta de amor hacia ti. Profundamente, sanar la herida de rechazo es recuperar tu lugar en la vida, en tu cuerpo y en tu propia historia, reconociendo que nunca tuviste realmente nada fuera. Todo lo has tenido solamente desconectada de ti. Es un regreso a casa, pero no a una casa externa, sino a un espacio interno donde puedes habitar
tu existencia sin pedir disculpas por ser quien eres. Lo notas cuando te atreves a conectar, a pedir, a expresar y a permanecer incluso cuando tienes miedo, porque ya no huyes ante la mínima señal de incomodidad o diferencia. Empiezas a permitirte ser honesta en tus vínculos, a sostener conversaciones difíciles, a mostrar